mayores ejemplos de dignidad en este país, y desde luego la pelea que lleváis por la sanidad pública, y algunos estáis en ambas, pues está en la misma línea, ¿no? Bueno, total, yo espero no enrollarme más de 15 minutos y que luego, pues, más que hacerme preguntas, pues que podáis también contar lo que os apetezca y que podamos charlar, ¿no? Una cosa un poco más informal, que viene aquí un sábelo todo a largarnos un rollo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que comenté con algún compañero y lo que pensé por la... Nada, tengo reflejos, ¿eh? De momento eso ha quedado demostrado. Esto con una hoja en blanco, llega a ser un billete de 500 y tengo los mismos reflejos que algunos patriotas o más, ¿eh? Bueno, mi idea era, bueno, voy a intentar hablar de algunos elementos que están en el sector de las residencias desde hace tiempo, y que yo creo que es lo que se pretende hacer con la sanidad pública, y por eso deterioro en el que lleva años, ¿no? Y bueno, y que por lo tanto nos puede servir de idea de hacia dónde quieren ir, quién hace negocio con los cuidados, está haciendo ya negocio con la sanidad pública, cómo se hace ese negocio, a costa de quién, ¿no? Las trabajadoras básicamente. En fin, yo quiero contaros eso, algunas cosas del sector de las residencias, porque bueno, yo creo que vamos a encontrar esos elementos comunes, ¿no? Entonces, el primero es la privatización. Por fortuna la sanidad todavía no está privatizada como a nivel de las residencias, pero bueno, es que el sector de las residencias de mayores, yo creo que no hay ningún sector tan privatizado, quiero decir, de un sector donde cabía la gestión pública y que esté tan privatizado, ¿no? Los datos de la Comunidad de Madrid son que el 93% de las residencias son de gestión privada, el 93% de gestión privada, porque hay bastantes residencias que son de titularidad pública, pero de gestión privada, o sea, está privatizada toda la gestión. Hay 18 que son autonómicas y de gestión privada, y públicas solo hay 25, pero de las más de 470 residencias, el 93, algo por ciento, 93% son de gestión privada. Es una privatización, por lo tanto, total del sector, ¿no? Es fácil entender que cuando alguien controla el 94% de algo, tiene una capacidad enorme para imponer sus condiciones y para hacer que, bueno, pues incluso la legislación, etcétera, todo vaya en línea con lo que son los intereses de ese sector, ¿no? El segundo elemento que para mí es muy importante es quiénes son los dueños de esas residencias privadas, ¿no? Casi el 20% de las plazas en España, en Madrid es todavía un poco mayor el porcentaje, están en manos de lo que son 8 grandes grupos, ¿no? Bueno, pues la mitad de ellos están controlados por fondos de inversión. Eso ya lo empezamos a ver también en los hospitales, claro, ¿eh? Esos hospitales que se privatizaron en época de Esperanza Aguirre están controlados ya prácticamente todos, si no todos, por fondos de inversión. El mundo de los fondos de inversión, prometo no daros la lata con eso, porque eso sí que es ni un sábado por la mañana se resisten el rollo, pero sí dos características que es importante que yo creo entender. Fondos de inversión hay de muchos tipos, a veces hablan de fondos buitre. Los fondos que intervienen que compran residencias son un tipo de fondos que se llama de private equity, capital privado. El nombre es porque no invierten en empresas cotizadas públicamente, ¿eh? En bolsa, por eso lo de capital privado, ¿no? Pero tienen dos características, bueno, una sobre todo muy importante. Esos fondos, por contrato, con la gente que le pone dinero, invierten en un sector. Bueno, imagínate, buscan, bueno, queremos conseguir 100 millones de euros, vale, tienen los 100 millones de euros y entonces deciden, vamos a comprar en 6 o 7 empresas, pues una cadena de supermercados, un grupo de residencias, 6 o 7 donde ellos vean que hay negocio. Y por contrato, a los 6 o 7 años, tienen que vender, ¿vale? Obviamente, tienen que vender con las máximas, obteniendo el máximo beneficio posible, con las máximas
plusvalías posibles. Y eso es muy importante por un par de dos elementos de los que vamos a hablar ahora. Pero ¿por qué destaco esto? Bueno, porque esto no es una familia que tiene una residencia en la sierra de Madrid con 50 plazas y que puede hacer un trabajo excelente y que además le gustaría que fuese la actividad de sus hijos. No, no, no. Estos son unos señores que por contrato entran, tienen que ganar el máximo dinero posible y por contrato a los 5, 6, 7 años, si pueden antes, tienen que vender. Vale. Entonces, y obtener el máximo rendimiento posible mientras están como dueños de la residencia. Vale, esto enlaza con el segundo tema, que es muy importante, la precariedad, que es en una residencia, ¿cómo consigues hacer rentable, cómo consigues ganar el máximo dinero posible en una residencia? Bueno, pues en una residencia, como en cualquier negocio, utilizo el término negocio porque es el que utilizan ellos, pero bueno, como en cualquier actividad, hay dos formas de ganar más dinero, obviamente. Una es vendes más, vamos a decirlo así, o recortas gastos, ¿vale? El problema es que en una residencia vender más plazas es muy complicado, porque tú tienes un edificio con 120 camas, no puedes, de hoy para mañana no vas a tener 300, es muy complicado. La otra vía de generar más ingresos es subir mucho las cuotas privadas, pero están ya en un nivel tan alto que también es complicado. Algunas cosas se hacen, pero por ahí los grandes beneficios no pueden venir por ahí. Por lo tanto, los grandes beneficios vienen por la vía de los recortes. Pero claro, los recortes, una residencia, son un sector con unos gastos muy fijos, ¿no? En torno al 65%, ¿no? Imaginaos, en torno al 65% de los gastos debería ser personal, ¿no? En las residencias controladas por los fondos a veces no llega ni al 50%, ¿vale? El 65% personal. Y ahora voy al tema de personal. Y en torno al 10% alimentación. Entonces, por eso, para hacer el gran negocio, quienes vienen con esa intención, solo tienen dos vías de hacer ese negocio, que es recortar en personal o apretar las tuercas el máximo posible al personal, recortar en alimentación. Por eso las quejas de los familiares son permanentemente: no hay personal y la alimentación, la comida es una basura. O sea que, por eso entender cómo funcionan esos fondos, que buscan, es muy importante porque nos ayuda a entender el porqué de las cosas. El personal en las residencias, bueno, la figura más importante para el bienestar del residente, que debería ser el objetivo principal, son las gerocultoras. El 90% son mujeres, ¿no? Es un sector completamente feminizado, el 90%. Son mileuristas, ¿no? Y gracias, ¿no? Porque a veces hay contratos, bueno, pues, de horas o jornada partida, pero bueno, vamos al contrato típico, son mileuristas. Con una excepción, bueno, con dos excepciones. Y esto también es muy importante porque encaja con la lucha, con vuestra lucha y con la gente que lucha en general. Las excepciones son Vizcaya y Guipúzcoa. En España las residencias son una competencia, bueno, la sanidad, como sabéis perfectamente quienes estáis aquí, son una competencia autonómica, siempre lo fueron, aunque el PP lanzase durante años y siga lanzando el bulo de que el responsable de la residencia durante la pandemia era Pablo Iglesias. Bueno, eso nunca fue así. Las residencias son competencia autonómica. Para ser exactos, hay 16 comunidades autónomas y en Euskadi es competencia de cada territorio histórico. Por lo tanto, hay, digamos, que 19 administraciones con competencias. Vale. Hay un convenio estatal para las trabajadoras, con algunas diferencias en algunas autonomías, pero de unos euros. Pero hay dos convenios, el de Vizcaya y Guipúzcoa, que son completamente diferentes. Las trabajadoras, la figura de la gerocultora, trabajan al año 200 horas menos, y ganan entre un 25 y un 30% más, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Porque las patronales en Vizcaya y en Guipúzcoa son súper generosas, son unos tipos que no quieren ganar tanto dinero y no, es porque son los dos únicos sitios donde ha habido unas huelgas tremendas, ¿no? Organizadas, por cierto, allí, en ese caso por ELA, que en este sector es con diferencia en el conjunto de España el sindicato que mejor
lo está haciendo, con caja de resistencia, etcétera, etcétera. Alguna durante meses y meses se prolongó y que consiguieron al final pactar unos convenios mucho mejores, ¿no? Esa es la prueba palpable también en este sector que, bueno, si luchas a veces no ganas, pierdes, ¿eh? Pero si, la única forma de no mejorar es no luchar, sin ninguna duda. Y en ese sentido, desde luego, lo que ha ocurrido y el convenio que tienen en Vizcaya y en Guipúzcoa, pues es modélico en ese sentido, ¿no? Más cosas que quería mencionar. Y ya casi vamos por los 15 minutos, creo, pero bueno, hay dos cosas que sí que me gustaría tocar. El modelo de negocio ya lo he tocado algo, pero como en la sanidad también van por ahí determinadas cosas, esta maravilla de la colaboración público-privada, ¿no? Que al final es que los que hacen negocios son los privados, ¿no? Y muchas veces chupándole la sangre, ¿no? Los fondos a lo público, ¿no? Pero en las residencias hay, digamos que 3-4 formas de que el dinero público termine en manos privadas, en las empresas privadas. Una es, lo hemos visto, la gestión indirecta del centro. La gestión indirecta es que un centro de titularidad pública pasa a estar gestionado por completo por una empresa privada. En este caso, las 18 residencias a nivel autonómico que están en esa situación. Gestión indirecta se llama eso. Otro es la concertación de plazas. Funciona de forma que la administración se reserva un número de plazas en una residencia. Eso significa que a esas plazas la administración envía a las personas que tienen derecho a una plaza en una residencia, que de acuerdo con la ley de dependencia se les reconoce ese derecho y que por lo tanto bueno, pues tiene 30 plazas concertadas en tal residencia, envía a esas 30 personas que tienen plaza para allí. Pero, y luego está la tercera vía, que es la que más le gusta a las patronales, que es lo que se llama, término no técnico, pero más formal, es prestación económica vinculada al servicio, que es el cheque residencia, ¿no? Que es la vía por la que han encontrado para quedarse con el dinero público con el mínimo de responsabilidad. Porque ¿en qué consiste el cheque residencia? El cheque residencia está en la ley de dependencia, era un elemento de cierre que se había pensado, bueno, si alguien tiene derecho a ir a una residencia, o sea, derecho por lo tanto a una plaza pública, pero por el motivo que sea no hay, vamos a crear un sistema que mientras se genera esa plaza pública, estos efectos plaza pública son también las concertadas, ¿eh? Plaza pública es o en una residencia de gestión pública o en una de titularidad pública y gestión privada o en una concertada. Bueno, pues si no hay plaza pública, vamos a crear este sistema de cierre para que se cumpla su derecho, ¿no? Claro, pero el cheque residencia como máximo hasta ahora eran 700 euros, ahora a lo mejor lo van a subir un poco, con lo cual introduce un elemento económico de discriminación de las personas que menos tienen brutal. Porque claro, porque tú con tu cheque residencia, con esos 700 euros, vas a una residencia completamente privada y les dices, hay plaza para mí, pero claro, si una plaza en una residencia privada cuesta 2.500 euros, 3.000 euros, con tus 700 euros, ¿no? Si tienes una pensión muy buena, a lo mejor sí que te completa, pero desde luego para las personas con las pensiones más bajas, ese cheque no vale. Por lo tanto, introduce una discriminación brutal. Pero es que para las residencias privadas tiene una segunda ventaja, que es, si tú vas a una plaza concertada, la administración dice, mañana te envío a Manuel Rico para allá. Y la residencia no puede decir, ah, no, Manuel Rico no lo quiero aquí, ni de broma. Pero con el cheque residencia sí, porque tú vas con el cheque residencia, ¿tiene una plaza para mí? No. Y se acabó. ¿Por qué? Porque la administración no controla esa parte. Con lo cual, bueno, pues las patronales están encantadas y es un discurso que está ahí, que cada vez estará más, porque además lo hacen con una idea muy chula y que apela mucho y que también utilizan permanentemente en la sanidad y que por eso la he mencionado, que es la libertad. Bueno, como vosotros sois vecinos de Madrid, pues de la libertad que os voy a contar, que no sepáis, os lo sabéis. Entonces eso ya me ahorra que no tengo que profundizar en la libertad. Pero a mí me gusta, yo creo que hay que dar las batallas por el lenguaje y las ideológicas, porque claro, la libertad
tal y como la plantean en este caso desde las patronales de residencias, es la libertad de ir, que con tu cheque residencia vas a la residencia que quieras, lo cual es una libertad de la leche, en teoría. Y yo digo, me gusta la libertad, porque yo creo que es una bandera a la que no tenemos que renunciar, ¿no? Pero yo creo que la libertad es la siguiente. La primera libertad es que todos los ciudadanos deberían de tener derecho a elegir si quieren ir a una plaza en una residencia pública o privada. Entonces, cuando eso esté garantizado, que todos los ciudadanos que quieran ir a una a una plaza en una residencia pública puedan, pues ya, libertad para los demás. En este momento, pues eso a lo mejor lo pueden un 2%. Por lo tanto, cuando se construyan en Madrid 10.000 plazas de gestión pública, yo seré partidario de que también haya cheque residencia. Pero primero demos la batalla por la libertad, ¿sí? Y la batalla por la libertad bien planteada, la primera elección que debería tener derecho cualquier ciudadano es la de plaza de gestión pública o de gestión privada. Obviamente, en la sanidad, ese discurso ya también lo escuchamos, ¿no? Quiero decir, se deteriora todo lo que se puede la sanidad pública para que pues la gente se haga seguros privados y tenga la libertad de decidir dónde quiere ir. Bueno, y la última cuestión, de la que yo hablo siempre, porque creo que es muy importante también, que es, yo le llamo la administración ausente. Todo lo que ha escrito, las cosas que he contado, no sería así si la administración cumpliese con su trabajo correctamente. La administración en un servicio público, como son las podrían ser las residencias o la sanidad, la educación, tiene en teoría 4 potenciales, ¿no? Hay 4 actividades, 4 acciones en las que puede participar la administración pública. Una es prestar el servicio, la gestión de ese servicio. Como vemos, en las residencias está completamente privatizado, la sanidad todavía no tanto, pero bueno, pues la gestión en las residencias ha renunciado. Pero hay otras 3 actuaciones, otras 3 a las que no puede renunciar de momento. Una es a legislar, de momento no hay legislaciones privadas como en la Edad Media, inspeccionar y sancionar. Las 3 son una catástrofe absoluta y ha habido una dejación de funciones de la administración total. Si no se hubiese producido esa dejación en esos 3 campos, los fondos de private equity no invertirían en residencias porque no les saldría a cuenta. Porque para ellos no se conforman con un beneficio de un 2, un 3%, necesitan beneficios del 12, del 15%. Si hubiese una legislación seria donde se impusiera unas ratios de personal, que es lo que más influye en la calidad de vida de los residentes, dignas, ya no voy a decir las de Norte de Europa, ¿no? Pero dignas, bueno, pues ya simplemente con eso ya no vendrían. Si hubiese unas inspecciones de verdad en las que realmente cuando se atenta contra la dignidad de las personas mayores, pues ahí hubiese un control, pues tampoco les interesaría. Para que os hagáis una idea, cuando empezó la pandemia había en España algo más de 240 inspectores para 5.000 residencias. Aunque fuesen todos superhéroes y superheroínas, es completamente imposible de controlar. Obviamente, si no hay inspectores, no puede haber inspección. Luego hay un sistema de inspección que es kafkiano también, pero es que ya empezamos por que si no hay inspectores no hay forma de inspeccionar. Y tercero, el régimen sancionador. España tiene un régimen sancionador disparatado en el que tú también... Yo recuerdo la primera vez que leí una declaración de alguien de la patronal que decía: es que te pueden sancionar con hasta 1 millón de euros. Dijo, 1 millón de euros, la verdad es que es una pasada, ¿no? Y realmente la ley pone que dependiendo te pueden sancionar hasta 1 millón de euros, ¿vale? Bueno, pedí las sanciones que se habían producido cuando inicié la investigación en el año 2020 en toda España en los 6 años anteriores, del 2014 al 2019, en toda España, en 6 años. En toda España en 6 años había habido 10 multas de más de 100.000 euros. 10 multas en toda España en 6 años. La inmensa mayoría de las multas son de 6.000 euros o menos. Hay comunidades autónomas como Murcia, donde había una sanción al año. En Canarias creo que había habido 2 en 6 años. O sea, simplemente no existe el régimen sancionador
un régimen sancionador serio para quien lo haga mal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el problema, y aquí enlaza otra vez con la batalla que hay que dar, porque al final, ¿cómo se legisla? Bueno, pues son los señores que con nuestro voto, de momento hasta ahora sigue siendo así, los señores con nuestro voto elegimos para el Congreso, para las asambleas autonómicas, y de ahí también se deriva las inspecciones, los recursos que se dedican a la inspección o el régimen sancionador, ¿no? Entonces, bueno, esas son las batallas que yo creo que hay que dar, porque es el segundo elemento. Quienes quieren hacer negocio con las residencias, con la salud, necesitan dos elementos: que se les deje entrar, ¿no?, al negocio. En este caso, vosotros estáis en la pelea por la sanidad pública, que se les haya dejado entrar. Por cierto, eso se les dejó entrar en una reforma legal del 85. Sí, 85, 97, la 1597. 97, perdón. Y que se les deje entrar, eso es lo primero. Y luego, que una vez que están dentro, se cierren los ojos, a ser posible, con parte de las cosas que hagan. Y con esto termino con una aclaración que hago siempre. Hay 5.000 residencias, obviamente no todas son igual. Hay gente que está en residencias, que está bien cuidada y actividades bien atendidas, y personas que llevan residencias, que tienen eso como una actividad, que lo hacen bien. Pero obviamente eso es lo suyo, que todas las personas mayores estén bien cuidadas. Por lo que hay que pelear y lo que tenemos que denunciar es por las que, donde no son tratadas con dignidad, donde están mal cuidadas, porque es una vergüenza que eso ocurriese con una sola persona. Que ocurra con miles es tremendo. Y hay además un factor, y para gente como vosotros, vosotras que estáis peleando por la sanidad pública, lo vais a también entender perfectamente, ¿no? Hay como un tema especialmente cruel, que quienes están ahora en las residencias es la generación que trajo el estado del bienestar a España. Entonces, que el estado del bienestar les haya abandonado precisamente a ellos, a ver, sería igual de inaceptable con cualquiera, ¿no? Pero hay como una crueldad histórica añadida, que sea a esa generación a la que durante la pandemia pues los hemos dejado morir en masa. En toda España, más de 12.000 sin recibir atención hospitalaria. 7.000 solo en marzo y abril. 7.291, como sabes, en Madrid, más de 2.700 en Cataluña, y cifras en torno a los 2.000 en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Esa generación, nadie se lo merece, pero joder, esa generación menos que nadie, ¿no? Y bueno, espero no haberos aburrido. Por mi parte eso es todo, y nada, pues muchas gracias por estar aquí, y eso, mi admiración profunda por vuestra pelea, ¿eh? Y si queréis intervenir, hablar, pues encantado de responder o escuchar. ¿Alguien queréis hacer una pregunta? Estamos muy aburridos por la noche. Si quieres venir con nosotros a charlar un rato. Pero creo que reparten palos, o sea que mejor que venga gente más joven. Estuvimos a punto. Bueno, tú no eres tan mayor. Bueno. Manuel, yo te quería preguntar, como tú sabes, hace 3 legislaturas en la Comunidad de Madrid hubo un partido político que podemos imaginar todos quién fue, a través de Raúl Camargo, hizo un gran trabajo, y unos días antes de las elecciones no se aprobó, se iba a hacer en Madrid precisamente la mejor ley que iba a haber para este estado. Estaba acogida más que nada por, digamos, ordenanzas, reglamentos del País Vasco, como tú has dicho, y de Navarra. No se llevó a cabo, él dijo que para nada Ciudadanos y el PP, el PSOE se abstuvo, pero vamos, ya había dicho Ciudadanos y el PP que no sé. ¿Qué hay que hacer en este país para que haya, ya no que salga de las comunidades autónomas, una ley estatal en la cual acabe con esta barbaridad que están haciendo con los mayores en la residencia? ¿Qué hay que hacer para que haya una ley de residencias donde se trate a las personas y a las trabajadoras con dignidad, con unos ratios como tú has hablado, con buena alimentación, con buenos medios? Que tú sabes que hay residencias, la que ha dicho la compañera de los frailes, que si en caso de incendio no entran, es que las camillas no entran por la puerta, y todavía está pendiente de hacer obra y lleva años y años sin hacerlo. Dime qué tenemos que hacer para que haya una ley de residencias. Bueno, a ver, como sabéis, el tema de la ley de residencia es polémico, ¿no? Incluso, y bueno, yo estoy hablando aquí como periodista, ¿eh?
es un tema polémico incluso dentro del propio movimiento de familiares de residentes, porque hay una organización que es Marea de Residencias que básicamente apoya la ley estatal, mientras que, por ejemplo, Pladin Mare considera que sería problemático porque como son competencias autonómicas y con el reparto actual y el que llevamos años de poder, pues lo tirarían abajo sin ninguna duda las comunidades autónomas porque lo considerarían una invasión competencial. Entonces, yo no me voy a pronunciar sobre eso porque ambas pueden tener razón, pero sobre todo ambas asociaciones, es un ejemplo además, en otras comunidades autónomas ocurre lo mismo. Estos dos ejemplos porque bueno, son de Madrid y por lo tanto los conocéis, o incluso podéis participar en alguna de ellas, ¿no? Pero ambas asociaciones quieren lo mismo, ¿no? Quiero decir que el 99% de su programa es idéntico. Entonces, para mí, como yo ya tengo una edad, para mí lo importante es conseguir los objetivos, ¿no? Cuando tenía 25 años quería conseguir los objetivos derribando el muro a cabezazos, y la mayor parte de las veces a lo mejor sigo queriendo. A veces me he dado cuenta que a lo mejor si haces, detectas un huequito en una esquina al fondo a la izquierda y puedes colarte por ahí y aparecer en el otro lado, pues también sirve. Entonces, lo importante de esa propuesta, esa proposición de ley que mencionas, en la que estuvo implicado Camargo, efectivamente, que lleva años luchando por las residencias, que es una persona que merece mi máximo respeto por lo que lleva haciendo en ese terreno. Lo importante es que había muchas cosas que estaban bien, ¿vale? Por lo tanto, yo no voy a pronunciarme, primero porque soy periodista, jamás sobre algo que pueda ser divisivo para el sector, porque yo admiro de verdad profundamente lo que hacen todos los que están en asociaciones de defensa de los familiares. Segundo, porque yo creo que como la situación es tan fastidiada, yo soy de los que, bueno, primero veo la botella medio llena, casi siempre, en vez de medio vacía, pero luego yo voy a hablar solo de aquellas cosas que crea que unen y que ayudan a avanzar. Y bueno, y eso es, por lo tanto, para mí de la ley, ¿no? Lo importante es los contenidos, ¿no? Y para mí lo importante también es la pregunta, que es la pregunta leninista clásica: ¿qué hacer? Que aquí traía un folio con qué hacer, y que lo puedo resumir en un minuto. Ámbito político: promover reformas de las normativas a través de grupos políticos, por lo tanto presionar ahí. Ámbito laboral: las huelgas de trabajadoras de Vizcaya y Guipúzcoa son un ejemplo. Ámbito residencial: presionar para la constitución de consejos de residentes en todos los centros, que está en la ley y no existe casi en ninguno. Ámbito familiar y social: establecer alianzas entre sindicatos, entidades de pensionistas y asociaciones de familiares de residentes, y como ves esto va en línea en lo que yo creo en las alianzas. Y ámbito judicial: utilizar de forma sistemática la vía contenciosa cuando las administraciones incumplan sus obligaciones. Yo creo que hay que dar determinadas batallas en el ámbito judicial también. Entonces, esa es mi respuesta. Esa proposición de ley era excelente. Quienes defienden que hay que ir a una ley de residencias estatal, lo entiendo perfectamente, porque tienen razones serias, y quienes dicen que la realidad política y la realidad competencial es la que es, y por lo tanto las posibilidades de que eso fuese tumbado por el Constitucional están ahí, pues también tienen razones serias. Pero por Dios, no nos despistemos con cómo llegamos ahí enfrente, ¿eh? Hagamos todo lo posible para llegar ahí enfrente, y para eso nos tenemos que unir y pelear por las cosas que sabemos que son importantes. Para mí el objetivo es que mañana, hoy sí puede ser, mejore la vida de las casi 400.000 personas que están viviendo en residencias, más de 50.000 en Madrid. Eso es. ¿Cómo llego ahí? Mira, me da igual. La forma más efectiva, a lo mejor la forma más efectiva hoy es tirando el muro a cabezazos, o a lo mejor encontrando el huequito al fondo a la izquierda.